Señor, y te pedimos que tú puedas revelarte sobre cada uno de nosotros, Señor, a través de tu palabra. Sabemos que tu palabra es verdad, tu palabra es buena, Señor, y a través de ella podemos crecer y desarrollarnos en ti, Señor, y poder alcanzar la estatura del varón perfecto, la medida de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros. Hoy, Señor, te pedimos que tú nos hables y que tú te reveles a través de ella, que pongas en mí las palabras que tengo que hablar también, Señor, para que tu pueblo pueda escuchar tu voz, Señor, y podamos juntos dirigirnos en el mismo camino y en la dirección que tú nos estás marcando. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mi hermano, yo tengo un tema para ti que le he titulado La madurez emocional de Cristo. Qué bueno es que podamos nosotros conocer la personalidad de nuestro Señor y de nuestro Salvador, porque hay veces que decimos, bueno, pues yo creo en Cristo, yo creo en Jesús, yo creo en Dios, pero ¿le conocemos realmente o creemos en algo que no sabemos quién es? No conocemos su personalidad, los dones, las cosas que quiere hablarnos, lo que quiere revelar a nuestra vida. Bueno, aquí vamos a ver un poquito acerca de la madurez emocional que tenía nuestro Señor Jesucristo, porque pues es necesario que tú y yo también podamos aplicar esos conceptos a nuestra vida. El libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el verso número 15, dice la escritura lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y aquí estamos hablando de nuestras emociones, ¿ok? Tú y yo podemos tener muchas debilidades en nuestro interior y tenemos, gracias al Señor, a un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesucristo, que puede compadecerse. ¿Por qué? Porque dice aquí que Él fue uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, en forma de hombre, dice aquí, pero sin pecado. Yo creo que habría mucha gente que le quisiera haber dicho a Dios: bueno, es que tú no eres hombre, es que tú dices eso porque estás de aquel lado, pero mira lo que estamos pasando, mira lo que estamos viviendo, tú nunca lo has sufrido, tú nunca lo has experimentado. Bueno, pues el Señor se ahorró todos esos comentarios viniendo aquí a la tierra para dar su vida por cada uno de nosotros y experimentando uno de los tiempos más difíciles y más duros que podía haber en el tiempo de Israel, y viviendo en sí mismo el pago de nuestro extravío. Hay varios estudios que se desarrollaron en base a la inteligencia y se definió que había 7 tipos de inteligencia. Fíjate muy bien. El primero es la inteligencia lingüística. Bueno, todo esto se desarrolló porque se veía que, por ejemplo, había niños que salían muy bien en la escuela, pero no podían realizar tareas en el hogar de la misma manera. Y luego se dieron cuenta también que había niños que salían mal en la escuela, pero podían realizar actividades de una manera más fácil. Y luego se dieron cuenta que había niños que podían realizar actividades en la escuela bien y que podían realizar también actividades fuera de ella de una manera correcta, sin problemas, pero tenían problemas para relacionarse. Entonces empezaron a definir los diferentes tipos de inteligencia y definieron que una de estas inteligencias era la inteligencia lingüística. Y en la inteligencia lingüística están todos aquellos que pues pueden hablar, pueden exponer, tienen una manera de escribir también o de desarrollar lo que hay en ellos. Está la inteligencia matemática, es la segunda también, que les ayuda a poder procesar problemas difíciles. Esto muchas veces pues es en las materias escolares. Está la inteligencia espacial. La inteligencia espacial pues es aquella que tienen algunas personas para definir las profundidades. Ahí están los grandes dibujantes, los grandes pintores, están en ellas. Aquellos que estudian el universo también pues tienen este tipo de inteligencia. Está la inteligencia musical, que son aquellos que pues tienen una facilidad para poder componer o para poder tocar un instrumento de música. Está la inteligencia cinético-corporal. Esta inteligencia la tienen los grandes deportistas, aquellos que tienen una facilidad para conectar su cerebro
a sus nervios y a sus extremidades, y para coordinarse en tiempo, en forma y en espacio también. Y luego vienen dos tipos de inteligencias que son de las cuales vamos a estar hablando un poquito en esta tarde, las cuales son primeramente la inteligencia interpersonal. La inteligencia interpersonal es aquella que tenemos con las demás personas, es la manera en la cual nos relacionamos. Hay gente que batalla definitivamente para relacionarse con la gente y prefieren aislarse. ¿Por qué? Porque no tienen la inseguridad de que cuando se relacionen con alguien vayan a meterse en problemas a causa de que no saben expresarse o no saben o tienen temor de que las demás personas les hagan bullying o se burlen de lo que están hablando, lo que están haciendo, o caigan en pleitos o enojos con la demás gente. Bueno, esa es la inteligencia interpersonal, la que tienen algunos en la cual pueden desarrollar las relaciones de una manera fácil y sencilla, no batallan, son fáciles de relacionar. Y hay la otra inteligencia que es la intrapersonal, y la inteligencia intrapersonal es la que nos permite ver dentro de nosotros las cosas que están mal, las cosas que están bien, las cosas en las que tenemos que cambiar, las cosas en las que tenemos que desarrollarnos para que pues nos vaya bien en la vida. Y estas dos últimas son las que se definen, algunos psicólogos las han definido como la inteligencia emocional, ¿ok? Porque muchas de estas áreas están relacionadas a las emociones. La inteligencia intrapersonal y la interpersonal está relacionada a las emociones y a la capacidad de percibir y de controlar nuestros sentimientos y de saber interpretar de la misma manera los sentimientos de la gente que está alrededor nuestro. El desarrollar esta área nos va a llevar a actuar de una mejor manera en la forma de relacionarnos. Cuando nosotros tenemos esa inteligencia emocional bien afirmada, pues vamos a poder desarrollarnos de una mejor manera, vamos a poder crecer, vamos a poder conocer de una manera más profunda pues todas aquellas cosas que puede haber en el corazón o en la vida de una persona que en algún momento pues esté pasando por dificultades, que esté pasando por situaciones adversas en su vida. Daniel Goleman fue un hombre que desarrolló, es un doctor en psicología y desarrolló este tema, pero yo quiero hablarte un poquito de los puntos que él trazó en el aspecto de que él tomó de las actitudes o de los principios que tenía el Señor Jesucristo. Él dijo estas palabras: la capacidad para reconocer, él definió la inteligencia emocional como la capacidad para reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, para motivarse y gestionar la emocionalidad de nosotros mismos y en las relaciones interpersonales. Ahora, nuestro Señor Jesucristo era Dios, pero era también hombre. El poder del Espíritu Santo vino sobre su vida, sobre su limitante que era su cuerpo físico, ¿ok? Jesucristo era como tú y como yo, y tenía las mismas limitantes que tú y yo tenemos. Jesucristo nació de una virgen y también fue un niño. Y como niño también desconocía muchas cosas. Como niño también podía haber tenido una inmadurez emocional. Las Escrituras dicen que Jesús crecía en sabiduría, en conocimiento y en gracia para con Dios y para con los hombres. Entonces, ese crecimiento que tuvo el Señor Jesucristo le llevó también a desarrollar esas áreas emocionales en él mismo, con su limitante de hombre, para poder dejar un ejemplo, para dejar un camino ya trazado,
para que tú y yo podamos también guiar nuestras emociones de la misma manera en la cual Él las guió, para poder relacionarnos, para que nos vaya bien en la vida, para poder alcanzar los objetivos, para poder alcanzar las metas que el Señor nos está llamando a alcanzar. Jesús sorprendía a la gente con su forma de actuar, su forma de responder a los ataques, a las ofensas, su valor, su personalidad era única. Y esta fue de un impacto muy grande en donde quiera que Él andaba. Su vida estuvo marcada por desafíos, su vida estuvo marcada por retos, por frustraciones, por pérdidas y por sufrimientos de muchas maneras. Así que el Señor Jesucristo experimentó lo que tú y yo podemos vivir o lo que tú y yo podemos pasar. Ahora bien, Jesús vivió en un periodo bastante difícil en Israel, porque muchos podemos decir, no, es que el Señor Jesucristo no está viviendo en nuestros tiempos que están tan difíciles, que son tan problemáticos. Jesús vivió en uno de los tiempos más oscuros en los que vivió Israel. Tú sabes que el Señor pudo haber mandado a Jesucristo en el reinado de David. Muchos decían que Él era el hijo de David. ¿Por qué le decían que era el hijo de David? Porque venía de la descendencia de David. Pero tal vez en vez de Salomón hubiera sido Jesús el que se hubiera levantado en ese tiempo, o hubiera sido uno de los hijos de David a través de los cuales el Señor hubiera traído salvación y vida eterna a todos nosotros. Y fue uno de los mejores tiempos o de las épocas de David. El pueblo de Israel esperaba al Mesías que fuera nuevamente a restaurar el reino a como era en el tiempo de David. Por eso decían que iba a venir el hijo de David a restaurar nuevamente el reino. El punto máximo que ha tenido Israel fue a través del reinado de David. Pero el Señor no mandó a Jesús en el reinado de David. Tampoco lo mandó en el reinado de Josías, otro hombre de Dios, o en el reinado de Ezequías, otro hombre de Dios. Lo mandó en un tiempo de oscuridad, en un tiempo en donde Israel estaba sometida al imperio romano, después de haber estado sometida al imperio persa, después de estar sometida al imperio babilónico también. Un tiempo bastante difícil que había surgido en toda esta tierra y en la cual llegó Jesús para poder enfrentar todas esas dificultades que estaba viviendo el pueblo. Pero Jesús fue un hombre inteligente, un hombre maduro en lo emocional. Él no actuó en lo que la mayoría de la gente pudiera haber actuado, en lo que la mayoría de la gente pudiera haber hecho. No actuó en base inclusive a lo que sus emociones le dictaban, porque muchos pensaremos que las emociones de Jesús no variaban o no eran como las de nosotros, que estaban en diferentes momentos. De repente nos sentimos contentos, tristes y variamos en nuestras emociones constantemente. Nos va algo bien y estamos arriba, y algo nos sucede malo y estamos abajo. Y no, el Señor Jesucristo pudo manejar sus emociones de tal manera que Él pudo guiarse en los principios, en el propósito y en la obediencia al Padre en todas las cosas. Él dependía totalmente del Señor, pero era hombre y tenía emociones, así como tú y yo también podemos tener emociones y podemos también tenemos que también enfrentarlas en cada una de estas cosas. A través de los evangelios podemos ver cómo Jesús manifestó esa inteligencia emocional para llevar su mensaje al mundo. El pueblo de Israel estaba esperando a su Mesías, y el Mesías llegó en los tiempos más difíciles que ellos estaban viviendo. Y yo quisiera poderte llevar a conocer un poquito más acerca de la personalidad de nuestro Señor Jesucristo, a conocer un poco más de lo que Él pudo haber experimentado y cómo enfrentó también cada una de esas situaciones en base a esa inteligencia interior y esa madurez emocional que Él tenía. Y a lo primero que nos quiere llevar el Señor en este tema es a la importancia de la salud interior, ¿ok?
Una de las cosas que debemos de saber para poder tener una inteligencia emocional correcta o para tener un corazón sano es que nosotros entendamos lo importante que es que estemos sanos en nuestro interior. Jesús dijo estas palabras en el libro de Marcos capítulo 7 en el verso número 18. Dicen las escrituras, Él les dijo: ¿también ustedes están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar, sino que lo que está adentro del hombre? Lo que está afuera no nos contamina, mi hermano. Lo que está adentro o lo que le permitimos a lo de afuera venir sobre nuestras vidas, eso es lo que realmente nos va a contaminar. Para Cristo, el cambio exterior tiene que ver con lo que está sucediendo en el interior. La manera en la cual tú y yo vamos a responder va a ser en la manera en la cual tú y yo estemos viviendo en nuestro interior. Si hay áreas de oportunidad en nuestro interior, si hay inseguridades, si hay temores, si hay resentimientos, si hay amarguras, entonces nuestra manera de actuar en el exterior pues va a ser equivocada y nos vamos a meter en serios problemas. Por eso el Señor nos lleva a caminar en una vida de oración. ¿Por qué la oración es tan importante? ¿Por qué el Señor dice en su palabra que oremos sin cesar? Bueno, también lo podemos entender de la manera en la cual Él lo hacía. Porque cuando el Señor Jesucristo pasaba situaciones que podían afectarle en su interior, Él iba con el Padre. Él se refugiaba en esa comunión con el Señor. ¿En qué tipo de cosas se pudo refugiar? Pues Él, por ejemplo, levantó la oración de confianza. La oración de confianza en el Señor la podemos ver ahí en el libro de Juan, en el capítulo número 11, en el verso número 42, donde el Señor está delante de la tumba de Lázaro. Él llevaba ya varios días muerto y Él se presenta ahí y Él tiene una situación que tiene que realizar. Él recibe una instrucción, no sé si de parte de Dios, intuitivamente o en su conciencia, o recibe la voz de Dios, pero él sabe que Lázaro se tiene que levantar. ¿Por qué? Porque desde que le pasaron el mensaje que Lázaro estaba enfermo, él esperó. Y él supo cuando Lázaro murió, aún y que no había celulares en esa época, se dio cuenta cuando estuvo esperando. Dijo: Lázaro duerme. Él sabía que estaba muerto, pero vamos a ir a levantarlo. Él sabía lo que venía. Y él tuvo que levantar una oración de confianza delante del Señor. Y le dice al Señor: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Y qué le dijo a Lázaro? Lázaro, sal fuera. ¿Y qué hizo Lázaro? Salió y vieron la gloria de Dios. La oración de confianza. Pero está también la oración de entrega. Jesús estuvo listo, bueno, primeramente Jesús estuvo listo para ver el milagro de la resurrección de Lázaro después de esta oración. ¿Cómo de alguna forma después de la oración ya estaba listo y preparado para poder ver el milagro? Podemos nosotros también levantar esa oración de confianza para ver los milagros en el Señor. Pero está también la oración de entrega. Y la oración de entrega la vemos en el libro de Lucas, en el capítulo número 22, en el verso número 42, cuando Jesús está en el huerto de Getsemaní. Y está viviendo una situación bastante difícil el Señor. ¿Por qué? Porque momentos después iba a pagar el precio de tu maldad y de la mía. Él iba a recibir todo el pecado sobre su humanidad. El que no conoció pecado, por nosotros se iba a hacer pecado. Y empieza a levantar
una oración al Señor y le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, por favor. Si tú quisieras, si tú quieres, no permitas que yo enfrente esta situación. Tal vez tú tienes otra manera de cómo actuar en esto en particular. Tal vez tú tienes otra manera de traer salvación a la vida de todos ellos. Para eso vine, pero tal vez hay otra forma sin la cual pues tenga que yo cargar el pecado de todos ellos, porque iba a ser un peso muy grande, mi hermano, el que iba a recibir nuestro Señor Jesucristo. Pero luego le dijo el Señor: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y aquí el Señor estaba entregando. Recuerda que el Señor tenía la vulnerabilidad de un hombre, las emociones que tú y yo podemos tener, porque Él estaba vivo y estaba en esta carne y era vulnerable. Pero qué interesante es que Él puede ir delante del Señor y decirle en su interior: Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, y entregarse ahí mismo. Y cuando termina este tiempo de oración delante del Señor, Él ya estaba listo para ir a la cruz del Calvario. Tal vez antes estaba luchando, estaba enfrentando situaciones en su interior, pero después de haberle dicho al Señor: Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento Él entregó su vida y dijo: que pase lo que tenga que pasar. Y cuando tú y yo, mi hermano, venimos también de la misma manera delante del Señor, en los momentos de angustia, en los momentos en los cuales decimos al Señor: Señor, ayúdame en esto, no puedo más, ya necesito que tú actúes de esta manera, porque hay veces que le decimos al Señor qué es lo que tiene que hacer, pero al final podemos decirle: Señor, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Pues ahí en ese momento podemos ya salir tranquilos de que Dios va a hacer lo que Él quiere, amén, y que va a ser lo mejor, porque lo que Dios hace siempre es lo mejor. El Señor Jesucristo también levantó la oración de esperanza, y esta oración la levantó cuando estaba con los discípulos ahí en el aposento alto, poco antes de ir a Getsemaní. Era la oración de esperanza. ¿Y por qué de esperanza? Porque el Señor Jesucristo empezó a orar por sus discípulos ahí en el capítulo 17, en el verso número 20. Todo el capítulo 17 es una oración que Jesús le levanta al Padre, porque ya estaba por dejarlos, ya momentos después se lo iban a llevar preso al Señor Jesús. Y estaban sucediendo muchas cosas, y tenía el cuidado, el Señor Jesucristo tenía el cuidado de la gente que estaba ahí bajo su cargo. Señor Jesús no desamparó a su madre María. Estando en la cruz del Calvario, estaba todavía dando instrucciones de cómo tenían que hacer las cosas para no desampararla a ella, pero tampoco quería desamparar a sus discípulos. Y le dice al Padre: mas no ruego solamente por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Verso número 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué bueno es saber que el Señor oró al Padre para que hubiera unidad en su pueblo, para que permanecieran firmes. Imagínate si no hubiera orado, ¿qué hubiera pasado? Viendo las cosas como están en muchos casos, ¿no? Pero sin embargo, el Señor pudo levantar esa oración y dejarlo eso en las manos del Padre, sabiendo que había una esperanza de que Dios iba a hacer eso en la vida de su pueblo, en la vida de los discípulos y en la vida de los que iban a venir después también a través de ellos. La oración hace cambios en cada uno de nosotros. El libro de Lucas capítulo 18 verso 1 habla que también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. La necesidad de orar siempre
¿Y por qué dice no desmayar? ¿Qué si no desmayas? ¿Qué si no oras te desmayas o qué? ¿O a qué lo dirá? ¿O lo está diciendo como una ilustración de lo que sucede en el interior de cada uno de nosotros? Porque muchas veces podemos estar desmayando a causa de todos los problemas y todas las situaciones que están rondando en nuestra cabeza y en nuestro interior. Jesús le daba una importancia muy grande al interior de la persona. ¿Y para qué decía esto? Pues para que oráramos siempre, porque era una necesidad para que tu interior estuviera sano. Jesús tenía que ir de continuo con el Padre. ¿Por qué? Porque de continuo nuestras emociones están actuando. Mientras estemos vivos, nuestras emociones se están moviendo y estas emociones tienen que estar bien ordenadas. ¿Para qué? Para que podamos actuar de manera correcta. ¿Y cómo actuamos de manera correcta? Pues estando tranquilos, sanos y siendo guiados por la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas. Una de las bases descritas que decía este hombre, Goleman, era que en la inteligencia emocional tiene que haber un autoconocimiento. Y tú y yo nos debemos de conocer. Hay veces que no nos conocemos, que es de ahí de donde viene la inteligencia intrapersonal. Nos conocen los que están alrededor de nosotros, ¿verdad? Pregúntale a tu esposa si te conoce y te va a conocer mejor que a ti. Vas a ver que tú vas a hacer cosas desde antes que las pienses, porque ya tienes un patrón, ya tenemos un patrón. Y muchas veces no nos conocemos a nosotros mismos o no nos queremos conocer, porque esa es otra. Nos da miedo o temor meternos a nuestro interior para ver cuáles son esas áreas de oportunidad que tenemos y que tenemos que ser, en las cuales tenemos que ser transformados. Me gusta mucho cómo lo expresó David en el Salmo número 51, en el verso número 3. Dice aquí: porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. La pregunta es: ¿reconocemos nosotros nuestras transgresiones o solo las reconocen los que están alrededor nuestro? Porque si no partimos de nuestro interior, si no partimos de las áreas de oportunidad que hay en nosotros, no vamos a poder cambiar lo demás, no vamos a poder cambiar lo que sigue. Tenemos que saber que tenemos que hacer cambios primeramente en nuestro interior que se reflejen en nuestro exterior. El siguiente punto que yo te quiero traer es el dominio propio, porque nuestras emociones tienen que estar controladas, nuestras emociones tienen que estar dominadas. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio es el control de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones. No sé si podamos poner ahí la definición. El dominio propio es el control de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que estos nos controlen a nosotros. Bueno, creo que no la puse, pero te la digo, ¿verdad? Te lo repito, el control de nuestros pensamientos, sentimientos y acciones en lugar de que estos nos controlen a nosotros. Ahora, ¿tú crees que Jesús tuvo emociones que lo quisieron controlar para hacer cosas diferentes a las cuales el Padre le estaba guiando? Pregunto, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Algunos dicen que sí. Pues sí, definitivamente. ¿En qué momentos? Bueno, primeramente cuando fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, él pudo experimentar emociones en su interior que lo querían llevar a hacer algo diferente. Cuando escuchamos tentación, estamos escuchando algo que realmente pudo haber movido los sentimientos de nuestro Señor Jesucristo. No algo que no causó ningún problema emocional en su interior. ¿Tú crees que haya tenido hambre después de 40 días?
Dice, pues ahorita ya traigo hambre, ahora después de 40 días, ¿qué será? Definitivamente. Pero había algo más solamente que el hambre. Si tú eres el Hijo de Dios, le decía el enemigo, era un reto. A ver, ¿tú eres el Hijo de Dios? A ver, haz esto. Dile a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús lo pudo haber hecho, pero él tuvo control de sus emociones, de sus necesidades. Porque hay veces que, controlo mis emociones, pero no mis necesidades. Y el Señor controló su necesidad de alimento. Y dijo al enemigo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo siguió haciendo en las demás tentaciones. ¿En qué otro momento podemos ver también que el Señor Jesucristo tuvo dominio propio? Pues en el sufrimiento. En el libro de Mateo, en el capítulo número 26, el Señor habla algo muy interesante, porque están en Getsemaní y llegan estos soldados y alguaciles y se levanta uno, dice la escritura ahí en el libro de Mateo, que era Pedro, y le corta la oreja a uno de los siervos, que era Malco. Y el Señor Jesús le dice, ¡hey! Detente, ¿qué te está pasando? Le dice a Pedro, ¿acaso piensas, ahí en Mateo 26, 53, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Querría el Señor que su Padre le mandara 12 legiones de ángeles para defenderlo? ¿Podría hacerlo? Eso estaba en la cabeza de Jesús. Estaba palpable. Era sabio, inteligente. Y eso es lo que haría cualquier sabio e inteligente de nosotros. Señor, como el de emperador, ¿verdad? El programa ese, el anuncio de las galletas. Pues todos quisieran ese tipo de defensa. ¿Quién no lo quisiera? Pero si iba a perder el propósito. ¿Acaso no podría yo pedirle al Padre y no me daría 12 legiones de ángeles? Verso 54. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Entonces, nuestro Señor Jesucristo podía haber hecho cosas que sus emociones le dictaban, pero que iban a estar en contra del principio marcado en las escrituras, del propósito que Dios tenía para él. Un propósito que había sido marcado de muchos años atrás, de mucho tiempo antes. Y déjame decirte que Dios tiene un propósito marcado también, en el cual tú y yo tenemos que andar y en el cual tenemos que caminar. Y tenemos que cumplirlo y alcanzar aquellas cosas para las cuales tú y yo fuimos también alcanzados. El problema es que muchas veces nuestras emociones se meten para desviarnos de ese plan y del propósito de Dios. Y ahí es donde viene el dominio propio. Ahí es donde tú y yo tenemos que gobernar nuestras emociones y sus sentimientos. Alguien dijo, es que yo tengo pero demonio propio. ¿Verdad? No, es dominio propio. ¿En qué otras cosas el Señor también obró? En la enseñanza. Hay veces que en la enseñanza se puede llegar a ser confrontado. Yo recuerdo que cuando era alumno en la escuela, no conocía al Señor todavía, claro que no conocía al Señor. Estaba retando constantemente a los maestros con lo que ellos decían. Y era con el simple hecho de estar molestando. Ese era mi propósito. El único propósito era molestar y desaburrirme del momento en que yo estaba viviendo. Era inmaduro. Llegaron ocasiones hasta que literalmente un maestro me llevó a hacérmela de pleito. Se quería pelear ahí en la clase, imagínate. Hasta qué punto no llegaba yo a desesperar a estos maestros. Y Jesús se topó con gente así también de la misma manera.
Fíjate muy bien, ahí en el libro de Lucas, en el capítulo número 20, en el verso número 20, dice la escritura: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos. O sea, acechando a Jesús, enviaron espías que se simulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Estos hombres iban con el propósito de hacerle caer, de que dijera algunas palabras mal para poderlo acusar delante del gobierno. Y uno de ellos se levanta y le dice ahí con esas palabras aduladoras: maestro bueno, sabemos que tú enseñas con la verdad y que tú eres de lo mejor de lo mejor. Oye, ¿a quién le debemos de dar nuestros impuestos? ¿Los debemos pagar o no los debemos pagar? Dinos tú qué lo debemos que hacer. ¿Se lo damos a los romanos o se lo damos a Dios? Hay que dárselo a Dios, hermano. ¿Qué esperaban escuchar ellos? Porque si escuchaban, se lo tenemos que dar a Dios, porque este hombre, Jesucristo, estaba hablando del reino de Dios constantemente. Entonces dijeron: aquí lo vamos a hacer caer. Y si dice que se lo debemos de dar a los romanos, pues aquí lo vamos a dejar mal con toda la gente que está alrededor de nosotros, que eran judíos y que estaban en contra del dominio romano que les quitaba los impuestos. Y ahí en el verso número 23, fíjate, el Señor Jesucristo: mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Cuando tú te das cuenta que alguien al que le estás enseñando o que le estás compartiendo de la palabra del Señor, te empieza a hacer bullying espiritual, o se empieza a burlar, o no quiere escucharte, ¿qué es lo que quieres hacer? Tú los quieres llevar al cielo, pero luego cuando empiezas a oír sus respuestas, pues ya los quieren mandar al infierno, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hizo Jesús aquí? Porque él pudo haber hecho lo mismo. Verso número 23, más el 24: mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondieron y dijeron: de César. Entonces les dijo, verso 25: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Respondió con sabiduría. No respondió en base a sus emociones, las tenía bien controladas, las tenía bien gobernadas, sabía qué decir en el momento correcto y qué hacer en el momento correcto, porque había un dominio propio en su interior. ¿En qué otras cosas también el Señor Jesús nos puede manifestar ese dominio propio? Pues en el perdón. Estando en la cruz, ahí en Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. El Señor los estaba perdonando, no cuando vinieron a pedirles perdón, no, era durante la agresión, era durante los insultos. Se estaban rifando su ropa, estaban crucificándole, escupiéndole, latigándole, hablándole pestes. Y el Señor Jesucristo, en vez de decir: Señor, destruye a estos perversos, vine a ellos a salvarlos y mira dónde me tienen. No, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. ¿Habrá ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, como leíamos hace un rato en la adoración? ¿Habrá también en nosotros ese mismo sentir
en nuestro interior y podremos controlarnos y dominar todas esas emociones que quieren salir a flote de una manera incorrecta. Estamos vivos, mi hermano, no estamos exentos de enfrentar cualquier tipo de emoción que vaya fuera de la voluntad de Dios. La tercera cosa, la motivación. El ser humano no es perfecto, pero es perfectible. Perfectible significa que camina hacia la perfección. Y lo que mueve al ser humano a alcanzar sus objetivos en la vida es la motivación. Y Jesús también tuvo motivación. Él fue motivado por amor al mundo. El Señor daba una atención especial a todos los que venían a Él. ¿Por qué? Porque Él los amaba. El libro de Isaías habla que Él vino a libertar a los cautivos, ahí en el capítulo 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, dice el Señor, está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Me llama mucho la atención estas dos últimas: libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. En el libro de Juan capítulo 8 verso 31 dicen las escrituras: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. ¿A los judíos que qué? A los cristianos. Les dijo: si ustedes permanecieren en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. 32. Y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y el Señor da un especial énfasis en la libertad del hombre, porque Él vino a libertar a los cautivos y abrirle las puertas de las cárceles. El contexto en el cual el Señor Jesús vivía era un contexto en el cual había esclavitud. Había mucha gente que era esclava en ese tiempo. Había pobreza, había menosprecio, había dominio de los romanos sobre los judíos. Y sobre todas estas cosas, el Señor Jesucristo quería llevarles a entender que la esclavitud más grande en la que podían vivir era el pecado. Porque después le dijeron estos judíos que habían creído en Él, dijeron: Señor, nosotros no somos esclavos de nadie, ¿por qué dices que vamos a ser libres? Porque había un contexto de esclavitud y ellos decían: nosotros no somos esclavos. Y les dice el Señor Jesús: el que practica el pecado, esclavo es del pecado. O sea, sí son esclavos del pecado. Y tan esclavos eran que después estos judíos que habían creído en Él lo quisieron aventar a un precipicio. Qué interesante, ¿no? Ellos estaban atados. Jesús fue motivado por amor a llevarlos a la libertad a su pueblo. Y su pueblo, después de recibir la palabra que les dio, lo quisieron aventar por el despeñadero. La motivación que tiene el Señor es de amor. Y Él ha puesto en nosotros también de ese amor y de su espíritu para llevarnos a compartir con el que está perdido. Él dijo en el libro de Marcos capítulo número 16, en el verso 17: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué significa esto? Es llevar libertad a la gente de la opresión del enemigo. Y muchas otras cosas más también que vamos a estar haciendo aquellos que crean en el Señor. Vamos a ver las señales del Señor. Por último, la empatía. Termino con esto. Si me pueden acompañar en el piano. Una persona con empatía está atenta a las señales de los demás, a las señales emocionales de las demás personas. Ser empático no significa que estás de acuerdo con el otro, solo que comprendes su situación y que actúas en base a ello. Ahora, ¿qué sucedió con respecto al Señor Jesucristo? ¿Actuaría Él con empatía? ¿Pudiera ver la situación que estaba viviendo la demás gente?
Jesús le daba valor a las personas. Hay algunas personas que dicen, no, es que de esas muchachas que andan ahí metidas en el feminismo, es que Dios es un Dios misógino y es un Dios machista. En lo absoluto, Jesús le daba un valor muy importante a la mujer en las escrituras, bueno, a la mujer y al hombre. Pero la mujer, en teoría, era de un valor menor, aunque para Dios tenían el mismo valor el hombre y la mujer. La gente por la cultura le daba un menor valor a la mujer. Y un día trajeron delante de Jesús a una mujer adúltera. O sea, no era solamente una mujer, sino era una mujer pecadora y adúltera. O sea, tenía todavía un valor menor para ellos. La turba la quería matar, y con una pequeña frase en tamaño, pero grande en significado, el Señor les dijo en el libro de Juan capítulo 8 verso 7, y como insistieron en preguntarle si podían apedrearla porque así la ley lo marcaba, Él se enderezó porque no les quería contestar. Dice la escritura, responde al necio conforme a su necesidad. Y los estaba escuchando el Señor Jesucristo. Yo me imagino que ni les quiso hacer caso. Pero como estuvieron dile y neciando y neciando, el Señor se enderezó y les dice, ok, está bueno. El que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en arrojar la piedra. Dice la escritura que desde el mayor se fueron yendo hasta el menor. Todos habían pecado. Todos merecían estar en el lugar de la mujer adúltera. Y con ella se acercó y le dice el Señor, ¿dónde están los que te condenan? ¿Qué le dijo la mujer? Señor, no está ninguno, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Dios le dio valor a esa mujer que pudieron haber lapidado. La mujer que derramó el perfume es otra de ellas. Era la hermana de Lázaro, María. Después fue conocida como esa mujer. Ahí la conoció Jesús. Viene y derrama un perfume muy caro delante del Señor. Y ahí fueron sus discípulos. Fíjate la empatía del Señor con la gente. Porque yo quiero que veamos lo que hace el Señor para que podamos imitarlo. Y esta mujer derrama ese perfume y uno de sus discípulos, Judas, no sé si él solamente o varios, porque dice ahí sus discípulos empezaron a hablar de esta mujer. Decir, oye, ese perfume pudo haberse vendido y dado a los pobres, tal. Empezaron a criticarla y a menospreciarla. Pero Jesús estaba viendo el corazón de esa mujer. Algo que él había dicho le había llegado a su corazón, y en agradecimiento ella estaba derramando con ese perfume el valor de lo que le había costado, para que por un momento aquel que le había dado esa palabra de vida pudiera tener un aroma agradable en sus pies. El Señor Jesucristo en el libro de Mateo, en el capítulo 26 verso 13, les dice a los discípulos, les dice, a los pobres siempre los van a tener con ustedes, pero de cierto les digo que donde quiera que se predique este evangelio en el mundo, también se contará lo que esta mujer ha hecho para memoria de ella. Y ahorita lo estamos viendo en otro lado del mundo y muchos siglos después de que eso sucedió. El Señor le da valor a la gente.
El Señor tenía empatía con la gente. Por eso es que Él iba con los publicanos, por eso es que Él iba con los pecadores, no a hacerse como ellos, sino a atraerlos al reino. Sabemos que la empatía no es estar a favor de lo que diga la gente, sino es considerar la situación que están viviendo. El Señor Jesucristo consideró la situación que tú habías vivido, consideró tu pecado, tu maldad, mi maldad, y aún así el Señor nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así el Señor nos amó. ¿Qué puedo decir de los leprosos? Que nadie los podía tocar. El Señor los tocaba y los sanaba. ¿Qué podemos decir de la mujer del flujo de sangre? Que de alguna manera era rechazada, años tenía siendo rechazada, siendo vista como una mujer inmunda. Mas el Señor derramó de su poder sobre ella y la sanó y la restauró. ¿Qué podemos decir de aquellos que pidieron ser sanados en el día de reposo? Va el Señor y sana a aquel que estaba ciego de toda la vida. Los fariseos enojados porque lo había sanado en día de reposo, y le decían: ¿y eres tú ciego? Y en verdad eres, para ver si el milagro era una realidad. Le dijeron hasta los padres: a ver, dime, ¿por qué sanó a este hombre? ¿Era acaso ciego tu hijo? Y le dicen los padres: pues de que era ciego, era ciego. ¿Por qué lo sanó? Pues no tengo la menor idea, pero está sano. Jesús vino a cambiar muchos de los pensamientos que los religiosos en ese tiempo tenían, porque el Señor es un Dios de misericordia y de verdad. Los religiosos tomaban la verdad, pero hacían a un lado la misericordia, porque no entendieron el carácter ni la personalidad de Dios. Cuando Él les dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y aquí es donde tú y yo, mi hermano, tenemos que entender estas características para entender el gran amor que el Señor ha derramado sobre nuestras vidas. Hay veces que actuamos inconscientemente. Hay veces que no somos intencionales en saber qué es lo que hay en nuestro interior, en escudriñar, en ver lo que está mal, en poder venir delante de la presencia del Señor y decirle: Señor, escudriñame, oh Dios, y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Y cuando tú y yo empezamos a tener una revelación de lo que hay en el interior, pues entonces ahora sigue tomar el dominio propio. ¿Para qué? Para poder actuar no conforme a lo que nosotros sentimos, sino conforme a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y esto nos lleva a tener un motor, y este motor es la motivación. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios. ¿Y cuál debe ser el motor que nos mueva? El amor de Cristo, que ha sido derramado en cada uno de nuestros corazones. El mismo amor con el cual Jesús amó es el mismo amor que debe haber en nuestra vida para amar a los que están alrededor nuestro. Dice la palabra que el amor cubre multitud de fallas. Y al tener este motor, podamos ver con empatía la vida de los demás. Y todo esto nos lleva a tener relaciones sabias, sólidas, en las cuales Dios trabaja. La vida cristiana es una vida de relaciones. El día de ayer estuvimos allá en la campaña y Dios se manifestó poderosamente en esas vidas. Ahorita vamos a poner al final
un videíto ahí de lo que estuvo sucediendo. Pero qué bueno es que como iglesia podamos ser partícipes de todo aquello a lo que Dios nos ha llamado, que podamos mostrar ese amor que el Señor un día mostró para cada uno de nosotros, para poder llevar su palabra y su evangelio a aquellos que están perdidos. Yo creo, mi hermano, que estos son tiempos en los cuales tú y yo tenemos que rendir todo nuestro interior para crecer en Cristo Jesús, para ser cada día más como Él y para poder dar el fruto que Él quiere que nosotros podamos dar. Cierra tus ojos solamente y dile al Señor: Padre, hoy queremos agradecerte por todo lo que tú has hecho, Señor, por todas tus bendiciones, por tu gracia y por tu amor que fue derramado por cada una de nuestras vidas, Señor. Señor, queremos ser cada día más como tú. Hemos fallado en nuestra manera de actuar, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de expresarnos, de tomar decisiones también, Señor. Y hoy queremos rendir toda nuestra vida delante de ti, actuar con sabiduría, actuar bajo la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, en todo lo que hacemos. Guíanos en tu verdad, guíanos en tus caminos. Tú vivías bajo la comunión del Padre, Señor, porque sabías la condición de hombre en la cual estabas y dependías total y plenamente de Él. Y hoy, Señor, queremos depender también plena y totalmente de ti. Queremos que tú obres en nosotros y que tú trabajes sobre nuestras vidas. Llénanos de tu presencia, Señor, en nombre de Jesús. Hermano, si tú no has entregado tu vida aún a Cristo, hoy el Señor está tocando a tu puerta y Él quiere entrar en tu vida y Él quiere que tú puedas conocerle de una manera más profunda y entender su voluntad y su propósito en todo lo que Él te está llamando. Y si tú tienes el deseo de conocer al Señor en esta hora, yo te invito a que repitas después de mí esta oración y con toda certeza y convicción de fe puedas decirle al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro mi corazón a ti. abro mi corazón a ti. Yo te pido perdón Yo te pido perdón por la vida que he llevado. por la vida que he llevado. Quiero vivir la vida Quiero vivir la vida conforme a tu plan conforme a tu plan y tu propósito. y tu propósito. Quiero ser cada día más como tú. Quiero ser cada día más como tú. Yo creo en tu muerte, Yo creo en tu muerte, en esa cruz, en esa cruz, y creo también en tu victoria y creo también en tu victoria de esa tumba de la que te de levantaste. esa tumba de la que te levantaste. Y sé que ahora Y sé que ahora yo tengo vida en ti, yo tengo vida en ti, una vida eterna una vida eterna en los cielos en los cielos y una vida abundante y una vida abundante aquí en la tierra. aquí en la tierra. Gracias por tu obra en mí, Señor. Gracias por tu obra en mí, Señor. En el nombre de En Jesús. el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo te invito a que nos pongamos de pie, mi hermano, en esta hora. Y podamos rendir todo lo que somos al Señor. Tal vez haya áreas en las cuales el Señor te haya hablado, que tú tienes que depositar en Él, que tú tienes que dejar en Él para que Él se mueva en tu vida, para que podamos tomar decisiones en base a lo que el Señor ha descrito en su palabra. Su palabra es buena, su palabra es verdad, su palabra es vida, y esa verdad trae liberación y rompe cadenas en cada uno de nosotros y nos lleva a vivir esa vida abundante de la cual hablamos hace algunos momentos. Y si ese es el deseo de parte de Dios para nosotros, ¿por qué no nosotros tomar la decisión de caminar en su voluntad? Yo quisiera abrir este altar en esta tarde para que tú puedas venir delante del Señor y te pongas a cuentas con Él. Diga: Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida. Quiero ser más como tú. Quiero que tú me ministres, Señor. Quiero que tú me llenes. Quiero que tú me toques, que tú me cambies. Y si es tu anhelo y tu deseo y quieres venir aquí al altar como una decisión de que va a haber cambios en ti, pues yo lo abro para que el Señor pueda hacer su obra en tu vida. Y vamos a estar adorando al Señor en este canto y rindiendo todo lo que somos a Él.
más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu, reflejar al mundo. De gloria en gloria te veo, más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldeame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como Ver la vida como tú. ver la vida como Saturarme de tu espíritu. saturarme de tu espíritu, Oh Señor. reflejar al Oh sí, Jesús. Oh Señor, cuánto nos falta para ser cada día más como tú, Señor. Para ser transformados, Señor, y actuar de la manera en la cual tú actuaste aquí en la tierra. Oh Señor, pero tú has dejado de tu Espíritu Santo en nosotros. Tú dijiste que no nos dejarías huérfanos, Señor. Y es tu Espíritu Santo, Señor, el que nos gobierna. Es tu Espíritu Santo el que nos toca, Señor, y nos transforma, Señor, en todo tiempo y en todo momento. Levántate en cada una de nuestras vidas, Señor. Levántate en cada uno de nuestros corazones para que a medida que nosotros vamos creciendo en ti, vayamos siendo un fiel reflejo, Señor, de lo que tú quieres hacer en cada uno, Padre. Glorifícate, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, y levántate sobre nuestras vidas. Oh sí, Jesús. Quiero ser más como Ver la vida como tú. ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu Y reflejar al mundo y reflejar al mundo tu amor, Señor. Quiero ser Más como tú.
la vida como tú. ver la vida como tú, Saturarme saturarme de tu espíritu, y reflejar reflejar al mundo, al mundo, Señor. y reflejar al mundo, Oh, sí, Jesús. reflejar al Te alabamos, Señor. Te exaltamos a ti. Gracias, Señor. Amén y amén. Qué bueno es conocer a Cristo. Qué bueno es conocer su personalidad, la manera en la cual Él actúa, la manera en la cual Él habló, hizo la obra que Él tenía que hacer. Y es bueno conocerlas, no solo para tenerlo aquí en nuestro conocimiento o en nuestra mente, sino para poder bajarlo a nuestro corazón, para poder entender el plan y el propósito y las cosas que lo motivaron a Él, para que tú y yo también seamos un instrumento de su gloria y poder caminar en ello, que es a lo que el Señor nos está llamando, ser cada día más como Él. Amén. Vamos a despedirnos con este canto y vamos a salir gozosos de este lugar. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ya no quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu espíritu. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
vimos lo que hicimos ayer ahí en la campaña. Si lo podemos poner, por favor, antes de despedirnos, para que salgan bien gozosos de aquí de este lugar. Aleluya, amén. Les damos gracias a todas las personas que participaron el día de ayer, que estuvieron apoyando ahí con las sillas, con todas las actividades. Vamos a estar haciendo más actividades de estas, así que prepárate, Dios te quiere usar y Dios quiere hacer cosas grandes en medio nuestro, amén. Que Dios me los bendiga, mis hermanos, y tengan una semana poderosa y gloriosa en el Señor. Nos vemos en 3 semanas.